Está con nosotros el presidente del PJ del distrito de Marcos Paz, Carlos Guardia. ¿Cómo estás, Carlos? Eduardo Vitale te saluda, un placer. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Contento que con la resolución de que sea Axel Kicillof el presidente del PJ bonaerense o te hubiese gustado unas internas, teniendo en cuenta las diferencias entre el sector del gobernador y el sector más referenciado a Máximo Kirchner? No, no sé si contento es la palabra, ¿no? Me parece conveniente que el partido, en estas circunstancias en las que estamos atravesando como sociedad, como país, te diría como continente, como planeta, si querés, en contexto de extrema dificultad económica, en donde un montón de compatriotas la están pasando muy mal, que el Partido Justicialista pueda encontrar los consensos necesarios para ahorrarse el gasto económico que significa una interna de una magnitud importantísima, porque la cantidad de afiliados que tiene en mi distrito, por ejemplo, es el 10% del padrón electoral del distrito está afiliado al Partido Justicialista, así que poder encontrar consensos, la carta orgánica de nuestro partido así lo establece, ¿no? Que cuando hay concordancia y se puede confluir, no es necesario que haya elecciones internas. Me parece correcto para la coyuntura que estamos viviendo. ¿Y ahí en Marcos Paz vas a seguir presidiendo vos el partido en el distrito? Sí, 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 es una única lista, hemos logrado integrar una cantidad importante de sectores que en la primera instancia, o sea, con el Consejo del Partido actual no ocupaba ninguna secretaría ni ningún cargo dentro del partido, sindicatos, agrupaciones, espacios políticos, incluso algunos dirigentes y dirigentes que son referentes barriales que no nos habían acompañado hasta el momento y que hoy integran el Consejo del Partido. Por supuesto, siempre hay sectores que no se pueden cerrar o que no se llega a acordar, pero hemos conseguido un consenso mayoritario para tener lista única. Carlos Joaquín Marce te saluda, gracias por este contacto. ¿Cómo andás? Hola Joaquín, ¿cómo te va? Qué alegría escucharte. Igualmente, igualmente. Vos hablabas de la unidad, de los ámbitos. ¿Es imprescindible que el peronismo logre zanjar las pequeñas diferencias que a veces surgen si quiere ser una alternativa real de poder de cara al 2027? Mira, yo creo que las diferencias entre los dirigentes o entre los sectores en el peronismo han existido toda la vida, que han sido incluso mucho más cruentas y más violentas o virulentas o con mayor distancia que las que hoy tenemos. Me parece que lo que nos ocurre hoy, y me pongo en este momento del lado de un militante territorial que no está todo el tiempo en la superestructura conociendo cómo se vienen dando las discusiones, cuáles son los debates, sino que nos enteramos la mayoría de las cuestiones por medio de los medios de comunicación. Me parece que hoy tenemos un nivel de frenesí informativo que hasta considero que es un poco tóxico, ¿no? En otro momento de nuestra historia o de la historia del peronismo, todo lo que se discutía en una interna no era comida diaria del común de la militancia, del común de la gente, ¿no? Me parece que hoy lo que pasa es que se maximizan, pasa en todos los ámbitos, ¿no? Claro. Incluso a mí que me gusta mucho el fútbol también pasa que uno se entera hasta de cómo se hace el nudo de los cordones el 9 del equipo contrario, cosas que son absolutamente innecesarias, que antes con un programa los domingos a la noche no se alcanzaba con el resumen para entender qué estaba pasando en el fútbol, y hoy necesitamos 24 horas, 5 o 6 canales que nos hablen de la misma cosa para poder entender, y a veces, viste, el exceso no creo que ayude. Yo creo que si en un partido político como que intenta contener al amplio espectro de la sociedad argentina, como es el Partido Justicialista, que no es el peronismo en su totalidad, ¿no? Es Claro. la formalización, digamos, legal de un partido. El peronismo es algo, el movimiento nacional es algo mucho más amplio. Si no hay discusión ahí adentro, no estaríamos vivos, ¿no? Justamente lo que caracteriza que el peronismo siempre sea protagonista en todas las elecciones, por lo menos de que yo tengo memoria, es una de las dos alternativas para ganar, es porque es un partido que está muy vivo y que tiene una dinámica
interna fenomenal. Lo del fútbol lo podemos discutir más adelante, pero te llevo al distrito. ¿Cómo es la relación del peronismo con el intendente? Bueno, nosotros tenemos un intendente que es de origen radical, Marcos Paz, que ganó en el 2003 justamente aprovechando una enorme interna que había en el Partido Justicialista de Marcos Paz entre dos dirigentes importantísimos que no pudieron ponerse de acuerdo, que fueron a una elección interna creo que 3 o 4 años antes, ahí por el 99, que incluso habiendo habido una elección interna que fue bastante álgida en el distrito y que todavía está en la memoria de muchos militantes, aún así en el 2003 se separaron, fueron divididos y el peronismo perdió el distrito que conducía desde 1987 y bueno, eso es por ejemplo una muestra de que no siempre las internas ayudan a resolver los problemas, a veces los terminan agravando, ¿no? Y que desde entonces gobierna un intendente que fue o es de origen radical y se reconoce así, y que en el proceso de ampliación del espacio político que inició Néstor y que después continuó Cristina, se fue incorporando al Frente para la Victoria primero, al Frente de Todos después, y hoy es un intendente que se reconoce dentro de lo que hoy es el Frente Fuerza Patria, o el nombre que tenga en el futuro, ¿no? Del campo nacional y popular, digamos. Los primeros años del peronismo, obviamente, acá fueron de mucha tensión con el intendente, de confrontación, de ir a internas, de ir a elecciones para ver si podían recuperar el distrito. Eso con el tiempo se fue un poco sublimando y hoy ya somos una nueva generación, digamos, de dirigentes peronistas que entiende que nosotros tenemos que construir una autonomía en nuestro partido, que tenemos que tener capacidad de decisión, representación, que tenemos que tener en un futuro quizá la posibilidad de disputar en una elección el destino de nuestro distrito, porque somos incluso de otra generación que la del intendente y nos tenemos que hacer cargo de nuestro destino, de nuestro futuro, pero que esas ambiciones, esas ganas, esa fuerza que nos lleva a todos los días tener actividad, militancia, unidades básicas, etcétera, no tiene que ser algo que termine lastimando y que impida que el campo nacional y popular siga gobernando este distrito, ¿no? La prioridad creo que tiene que ser que en Marcos Paz los sectores que quieran recuperar el gobierno nacional, que quieran conservar la provincia, también tengan la posibilidad de elegir dentro de nuestro frente político sin poner en riesgo, como ha pasado en otros distritos de la primera y la tercera sección electoral, la conducción del campo nacional y popular de los destinos de la localidad. Yo te hago la última pregunta de mi parte. ¿Riquelme sí o Riquelme no? Toda la vida. Yo creo que yo me crié en la 12, en la tribuna de Boca, cuando puteábamos a los periodistas y protegíamos a los ídolos. A mí me sorprende hoy ver a muchos hinchas de Boca que escuchan a los periodistas y putean a los ídolos, ¿viste? Yo creo que hay que volver a las fuentes. Y la última, porque el señor Joaquín Massa se desbarrancó un poco. La última de parte. Igual Martín, ¿no era? Eduardo, sí, perdón. No pasa nada. Peronismo y Boca, ¿viste? Como que... ¿Es una condición sine qua non ser de Boca y ser peronista? No, pero es como que... Con la cantidad de alegría que le dio Macri. ¿Viste como decía el general que son todos peronistas y algunos no lo saben? Bueno, como decía Alberto J. Armando, el gol que más se grita es el de Boca y el segundo que más se grita es el que le hacen a Boca. Más o menos lo mismo. Es verdad. La última, ¿hacia dónde tiene que ir el peronismo en términos nacionales, de tu visión? Yo creo que esa es la pregunta, ¿eh? La primera, la más importante, fue la de Romani, esta es la segunda más importante. Me parece que el peronismo tiene que entenderse como que nació como una fuerza nacional con un proyecto político nacional, federal,
que incluya a todo el país y a todas las provincias y a todos los municipios, que lo hizo a partir de una correcta lectura del escenario internacional que hizo el general Perón, que tuvo la posibilidad de una década antes recorrer Europa y ver lo que estaba pasando, y con ese insumo entender hacia dónde iba la Argentina del futuro y ser una fuerza nacional, porque no creo que nosotros podamos desde mirarnos el ombligo desde un municipio o desde una provincia o con un diputado o una diputada que vote en contra de los intereses de los trabajadores porque eso le conviene a su provincia, o con un gobernador o un intendente que pretenda ir en elecciones desdobladas porque eso le conviene a su provincia o a su municipio, perdiendo el eje que es constitutivo en el peronismo, que es el último partido político con proyecto nacional de la Argentina. Si nosotros perdemos ese espíritu, ese concepto de nación, vamos a dejar de existir. Me parece que el peronismo tiene que ser fuerte desde ahí. Hoy no hay otro partido político que le esté proponiendo a los argentinos, a las argentinas, a los industriales, a la clase media, a los trabajadores, a los que están afuera del sistema y quieren entrar, a los que están tratando de defender sus últimos derechos que le quedan, una alternativa nacional. Me parece que es el peronismo el único con capacidad de hacerlo, y si deja de hacerlo, deja de existir. Carlos, gracias por la dependencia de habernos atendido y bueno, te mandamos un abrazo grande. No, chicos, gracias a ustedes por el espacio y mucha suerte con todo lo que emprendan. Te vas a la cancha, ¿no? En breve. Estaba yendo, de hecho retrasó a los pibes ahí de Marcos Paz para atendernos. Ok. Carlos, abrazo grande. Ya estoy cambiado, me estoy yendo. Abrazo grande. Pasa con nosotros el presidente del PJ del distrito de Marcos Paz, Carlos Guardia. 8 minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en vivo.